Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy. Francia. ¿Qué cambiará para Francia y el mundo un triunfo de Jean-Luc Mélenchon? Este año se celebran las elecciones para elegir presidente en Francia. Las fechas son los domingos 10 de abril, la primera vuelta, y 24 de abril, la posible segunda vuelta, respectivamente. Para tocar este importante tema de la geopolítica, no solamente francesa, europea, sino mundial, hemos invitado a Cristian Rodríguez. Él es responsable de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa. Francia Insumisa, en francés, la France Insoumise, es una plataforma política de izquierda que fue fundada el 10 de febrero de 2016 con vistas a promover la candidatura de Jean-Luc Mélenchon a las presidenciales francesas. En París, Francia, está Cristian Rodríguez. Buenos días, placer tenerte con nosotros, Cristian. Bienvenido. Muy buenos días, Eliezer. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar en este panorama del día de hoy dedicado a el tema de Francia. Te lo agradezco y saludo a los amigos y amigas auditores que están siguiéndote a través de tu programa y desde Bilbao un cariño entonces para el pueblo también vasco. Gracias, Cristian. De verdad un placer. Interesante lo que vamos a tocar hoy. Pero primero, Cristian, ¿qué es la Francia Insumisa? La Francia Insumisa es un movimiento político que nace a partir de la elección, como tú lo bien planteaste, a partir de la elección pasada de nuestro líder, que se llama Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon es un líder de izquierda muy conocido en América Latina por haberse preocupado en esos años de dictadura de la defensa de los derechos humanos, de origen del Partido Socialista, donde muchos venimos de ese origen del Partido Socialista francés, se pasa al partido de izquierda cuando el socialismo francés hace un giro hacia la socialdemocracia neoliberal, y el partido de izquierda va a dar como resultado después el movimiento de la Francia Insumisa, que lo repito, no es un partido político tradicional, es un movimiento que tiene 450.000 adherentes y cuyo fundamental es esto, que es el programa El Futuro en Común. O sea, los miembros de la Francia Insumisa, nuestra primera adhesión es a este programa, que es el programa de gobierno que planteamos y que lidera Jean-Luc Mélenchon. De hecho, decirte que Jean-Luc es conocido en este tema de defensa de derechos humanos, sobre todo también cuando recibe en Argentina una medalla de reconocimiento del gobierno argentino por la defensa de los derechos humanos. Ah, qué bien. Interesante, importante saber qué es la Francia Insumisa, quién es Jean-Luc Mélenchon, y sabemos de su solidaridad no solamente con los chilenos, con Argentina, y también sabemos de la solidaridad con el pueblo colombiano y toda esa tragedia que vivimos los de origen colombiano. Cristian. Justamente, no, yo creo que está más allá de la frontera solamente latinoamericana, porque también han sido la solidaridad en África, su presencia al lado de Tunisia, en fin, del pueblo magrebino, cuando ha sido atacado. Yo creo que pueden ir a descubrirlo a partir de su sitio, que es jeanlucmelenchon.fr, van a encontrar toda su biografía, que también está en español. Así es. Y bueno, para ir entrando en contexto política, social y económica de Francia en los hispanos, la creencia que Francia es un paraíso, donde no hay problemas, que todo el mundo vive bien, que no hay dificultades sociales, económicas. ¿Cuál es esa realidad hoy día, Cristian? Yo creo que hay una visión un poco completamente desfigurada a partir de lo que fue la política de comunicación de Emmanuel Macron. Les recuerdo que Emmanuel Macron llega al poder
siendo ministro de Economía de François Hollande, lo traiciona y se postula con una etiqueta del hombre sin ser de izquierda ni ser de derecha, sin partido político, un movimiento donde usted podía ganar y ser empresario. Ese era el discurso de fondo que tenía Macron, donde todos los franceses podían ser empresarios y emprendedores. El mismo discurso que ustedes van a conocer con lo que yo llamo su primo hermano, que fue Macri en Argentina, que se parecían extremadamente iguales, eran calcados, solo que hablaban dos idiomas diferentes. Pero todas las políticas neoliberales de los años 80, 90, y que América Latina, a partir de los gobiernos progresistas, lograron erradicar, en Europa llegó la ola neoliberal 10 años después, y ustedes han ido viendo cómo se han ido instalando en todos estos países estas políticas neoliberales que significan en concreto destrucción de la educación, destrucción del sistema de salud, destrucción de empleo, concentración de la riqueza en unos pocos. Nosotros estamos a 10 millones de cesantes. Hay 8 millones de personas viviendo en pobreza en este país. Hay situación de jóvenes pasando hambre, hay miles de personas en las calles sin poder tener acceso a una vivienda digna. La situación de Francia es bastante precaria, y es impresionante cómo esta máquina de comunicación macronista oculta todo esto y da una imagen incluso del propio Macron como un hombre de paz y un hombre que quiere jugar un espacio en lo internacional, una especie de Merkel versión francesa. Lo comentaremos sobre lo que está haciendo en este momento con el conflicto de Ucrania, pero yo quiero insistirles que el neoliberalismo que en nuestra América Latina lo combatimos tanto en los años 80, 90, en Europa están en plena expansión. El gobierno de Macron es el gobierno de los ricos, donde se ha concentrado el poder de los ricos y donde la miseria está presente cada día más en Francia. Y es impresionante para nosotros darnos cuenta de que es posible aún seguir destruyendo. La epidemia del COVID ha demostrado el estado de destrucción total del hospital público, con sus camas cerradas, con sus unidades de cuidados incentivos completamente privatizados, y la pandemia llega a golpear fuertemente a Francia por este producto de pensar que la educación, la salud, el trabajo es una gran mano de obra de economía, no más que eso. Cristian, gana Jean-Luc Mélenchon en Francia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la base fundamental de su programa de gobierno ganando Jean-Luc Mélenchon? ¿Qué va a cambiar en Francia? Mira, primero yo creo que se levanta una gran fuerza de real cambio, de real transformación de esta sociedad. Aquí inmediatamente nosotros hemos dicho que las medidas básicas van a ser aumentar el salario, poner un salario mínimo de 1.480, que es lo que se llama el plafón, el SMIC, el salario mínimo a 1.480 euros, y una creación y una inyección de economía en la sociedad para poder crear empleos, para poder crear protección social, la jubilación a los 60 años, no a los 64, ni a los 67, ni etcétera, etcétera, la edad que quieren los neoliberales, bajo los argumentos que uno vive hoy día más que porque el estado de la salud permite pasar entre los 80, los 90, hasta los 100 años. Con ese discurso quieren hacernos trabajar hasta lo imposible. Será la jubilación a los 60, será una alocación para todo joven de una cantidad bastante significativa, arriba de 1.000 francos, para poder estudiar, para poder formarse y no tener que estar estudiando y trabajando y viviendo en precarias condiciones. O sea, hay un impulso que ha sido claro de decirle a los ricos: lo que ustedes han acumulado, nosotros lo necesitamos, es hora de compartir lo que han acumulado con ese capital enorme, ahora tienen que compartirlo en el mundo del trabajo. Y esa es nuestra línea, al menos
en lo básico que te lo puedo explicar, pero está en este programa. ¿Ya? Creo que hay cambios fundamentales a todo nivel y creación, nuestra política económica está basada en un modelo profundamente ecológico, profundamente social. Yo creo que eso es muy bueno tenerlo claro. No se trata de crear empleos por crear empleo con la destrucción del planeta, con la destrucción del sistema ecológico hoy día, como está presente en todas partes. Se trata de construir una economía profundamente ecológica, profundamente social y que apunte a una posibilidad de aportar seriamente a poner fin a esta destrucción del planeta como lo estamos viendo cada día, ¿ah? Con los fenómenos de cambio climático, los fenómenos de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Cristian, cualquiera que te escucha, y tú y yo somos latinos, diría, bueno, pero es que en Francia están proponiendo el castrochavismo. Tú lo sabes, en América Latina ese es el famoso discurso para demeritar las intenciones de la justicia social y la equidad. Justamente, yo creo que todos esos discursos parten de una premisa de que nuestro pueblo es ignorante y que le pueden contar cualquier cosa y que lo va a creer. Yo creo que todo esto del castrismo, del chavismo, del venezuelanismo, ha ido perdiendo mucha fuerza. La prueba está es que desesperadamente Vox en España sale a montar una especie de internacional de la extrema derecha, ¿ah? Contando cada vez atrocidades, cada vez más peor, ¿ah? Casi como que el comunismo es para comerse a los niños y que los comunistas van a comerse a los niños, lo van a transformar en tarros, ¿ah? de mermelada. O sea, tan ridículo que yo creo que parten de una falsa premisa. Esos discursos ya no van porque la conciencia de la humanidad ha ido acelerando y viendo verdaderamente qué es lo que es este capitalismo destructor y cómo es urgente plantear otro modelo. En el tema de la migración, volviendo con Jean-Luc Mélenchon, presidente, migración, ¿qué pasaría con ese tema que es bastante sensible del mar Mediterráneo, que es el cementerio más grande que hay en Europa en este momento? Mira, nuestra política ha sido clara desde el comienzo con respecto a ese tema, porque aquí es un tema muy sensible. ¿Ah? Lo sé que también en varios países de Europa ha sido la cuna para alimentar los votos hacia la extrema derecha, ¿ah? Declarando el enemigo interno de esos años. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Con la ideología de la seguridad interior del Estado, el enemigo interno era el comunista, el que pensaba diferente. Eso fue los fondos en América Latina, la política de fondo. Aquí en Europa el enemigo interno ha sido el extranjero que viene a invadir, a quitarte tu empleo, incluso a quererse mezclar, a quitarte a tu mujer o a tu pareja para transformarse en una gran invasión. Y una verdadera aberración lo que se cuenta. Con nuestra política, si Jean-Luc Mélenchon gana, nosotros hemos sido muy claros: regularización de todos los trabajadores sin papeles y que están trabajando. ¿Eh? Segunda política: nadie sale de un país porque quiere. ¿Ya? El exilio económico y el exilio político no es una decisión que se toma de la noche a la mañana en un segundo. Lo que nosotros quisiéramos es poder aumentar la ayuda y la cooperación, ¿ya?, a los países que más generan migración para poder generar empleo y para que las expectativas y la, la vida misma de muchos países en estado de dependencia pueda cambiar. Y yo creo que el ejemplo de AMLO, que es lo que hace con la zona en América Central, es un muy buen ejemplo de tener una política de ayuda al desarrollo, de creación de empleo, sobre todo en jóvenes, que son los que más emigran, ¿eh? Y a partir de ahí, con empleo, con seguridad laboral, con seguridad afectiva, uno se da cuenta que no es la movilización masiva ni el éxodo masivo lo que se busca, sino lo que se busca es poder vivir cada uno con su familia. Entonces, yo quisiera manifestarte de que para nosotros es claro, no se trata de abrir las puertas a
toda esa cantidad de cada día más migración producto de la migración climática, producto de la migración económica, se trata de repensar las relaciones que tenemos con África, con el mundo mediterráneo, para poder generar ayuda y cooperación que permita que cada uno pueda vivir bien en sus países. Y en el caso de la Unión Europea, ¿cuál sería esa política, Cristian? Tú sabes que donde nosotros tenemos más claridad de lo que habría que ser, claridad y divergencia con muchos sectores también de una parte de la izquierda acá, porque nosotros pensamos de que hay que cerrar y hay que terminar esta Europa neoliberal, esta Europa de la riqueza. Nosotros pensamos que esta Europa fue construida bajo la idea de la paz, ¿no? Y la idea de la paz significa la posibilidad de vivir en armonía todos nuestros pueblos, y la Europa se ha convertido verdaderamente en una Europa extremadamente de los ricos, concentrado en una amordaza que nos tienen del 3% de no pasar de los presupuestos. Son ellos los que dirigen y aprueban los presupuestos de cada país. Nosotros queremos terminar con esta Europa de la economía neoliberal y construir una Europa de los pueblos, donde podamos compartir y tener una visión de conjunto sobre cómo romper con los tratados que nos impiden el crecimiento económico, cómo romper con una cantidad de normas que solo favorecen la competición. Y ahí la regla del 3%, la que te explico, que es un criterio presupuestario que exige que los Estados miembros mantengan su déficit público abajo del 3%, es un mecanismo que permite solamente enriquecerse para uno y dominar para los otros. Nosotros estamos por crear una situación que, si no se logran transformar esos tratados, nosotros nos retiramos de esos tratados. Y la idea de la cooperación reforzada entre los 14 estados, los que fueron al comienzo, hoy día la Europa de 27, estamos en 27 creo, ¿no? 27, 28, ¿ah? Ha sido extremadamente para construir negocio, para construir una Europa liberal y llena de austeridad y autoritaria. Nosotros buscamos un programa de ruptura ecológica, democrática, económica y social en Europa, ¿no? Entonces, nosotros estamos por restablecer la soberanía popular, por respetar la voluntad popular, por impedir que siga existiendo una verdadera regresión en lo ecológico y en lo social, ¿ah? Y el balance catastrófico de Macron en Europa, con esta regla de oro del 3% del déficit, es impresionante cómo ha empobrecido y ha hecho relaciones de dependencia. Por lo tanto, es claro, está la geopolítica hoy día marcada por una, si tú quieres, una condición, lo que era Merkel, hoy día Olaf Scholz, que es el canciller alemán, con prácticamente una alianza paralizada entre los neoliberales, los verdes y la socialdemocracia. ¿Sí? Ese gran eje de la Europa que era, ¿te acuerdas? Francia y Alemania, eso hoy día eso está muerto. ¿Ah? Está por otro lado los países del sur, nosotros, Italia, Portugal, España, que yo llamaría los países donde hay mayor pobreza y mayor concentración y dependencia de los créditos europeos, y después tienes toda una otra Europa que es la extrema derecha, está Hungría, está Polonia, donde incluso han ido más allá a romper criterios y acuerdos básicos de convivencia dados por este proyecto de Unión Europea. Estos tres hechos, tú lo ves marcado bajo la influencia de la geopolítica de la OTAN. Y eso me permite contarte de que una de las primeras grandes medidas para nosotros
es el retiro de la OTAN automáticamente, construir una Francia completamente no alineada, ¿no? Y, ¿por qué te digo terminar con la OTAN? Porque en el fondo Estados Unidos lo único que ha hecho en Europa es crear un clima bélico, ¿no? Macron es prácticamente completamente sometido a las órdenes de Estados Unidos, ¿no? Y su política agresiva no la podemos soportar. Entonces, nos vamos de la OTAN, creamos un término a esta concurrencia libre, ¿no? Que impide la constitución de polos públicos y de bienes comunes, ¿no? Y nosotros terminamos con la regla de oro del 3%, ¿no? Poner fin a la libre circulación de capitales y el mundo financiero, crear una política agrícola común, ¿no? Que sea de cultura campesina, biológica, respetuosa del bienestar animal, y eliminar esa Europa de la defensa guerrera de la OTAN, que es lo que más nos impide construir una Europa al servicio de los pueblos. Creo que No, eso es. y Eso es. siguiendo en esa misma línea, Cristian, me imagino que ustedes tienen una posición respecto a lo que está ocurriendo a final en la frontera ucraniano-rusa y todo ese eje de anglosajón, digamos, igualmente impulsado por los Estados Unidos, que la OTAN está haciendo movimientos militares de carácter, digamos, peligrosísimos, porque estamos al borde de cualquier chispa, puede encender una gran hoguera aquí en Europa. Me imagino que ustedes tienen una posición clara respecto a ello. A nadie que sea completamente mínimo cuerdo le interesa una guerra, ¿no? De hecho, desgraciadamente, Europa lo único que ha ofrecido al resto del mundo ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros debemos hacer todo por impedir, ¿no?, este estado bélico, ¿no?, permanente de Estados Unidos a través de la OTAN, ¿no? Y nuestra política es muy clara, ¿no? Y yo creo que es bueno que la comunidad latinoamericana se movilice en el tema de la paz, la comunidad europea eh, vea la urgencia de detener la agresión de la OTAN, ¿no?, detener esta máquina propagandística enorme donde incluso el presidente de Ucrania dice: dennos prueba de lo que ustedes están hablando, dónde está pensada esta invasión, dónde están, cuáles son los planes, si ustedes tienen esa información avísennos, porque lo que hace Rusia es cada vez más afirmar que es una gran mentira, que mientras no tenga la pretensión la OTAN de querer que Ucrania adhiera, ¿eh?, a la fuerza a la OTAN, Rusia lo ha dicho muy claramente, no nos vamos a aventurar en ningún plan. Es falso que queramos invadir Ucrania. Lo que la OTAN tiene que dejar claro es que ellos no quieren, ¿eh?, someter a Ucrania a una obligación de adherir a la OTAN, ¿eh? Y yo creo que eso es bastante claro. Nosotros decimos, Francia tiene que terminar con la OTAN, Francia tiene que, en el caso de Ucrania, respetar, ¿ya?, lo que está diciendo el propio Ucrania, el propio presidente, y parar la escalada agresiva norteamericana actual que estamos viviendo. América Latina, al otro lado del Atlántico, ¿cuál es esa política de Jean-Luc Mélenchon, presidente? Nosotros somos un país que tiene la más grande frontera con América Latina. Por lo tanto, Francia está al interior de América Latina, ¿ya? Somos también estamos los 5 continentes, pero sobre todo estamos en América Latina a partir de una larga trayectoria de amistad, de intercambio y de cooperación, ¿ah? Basta ver los grandes líderes, ¿ah?, de nuestra independencia, ¿ah? Basta ver la influencia de la Revolución Francesa. Si nosotros llegamos al poder,
Nuestra diplomacia será una diplomacia construida bajo la libre autodeterminación de los pueblos, bajo el respeto absoluto de la determinación de cada pueblo, y será una diplomacia humanista, profundamente ecológica y de respeto de soberanía de cada uno de nuestros países. Entonces yo creo que la paz será el eje central, una paz, y será la cooperación y será la relación de igual a igual con los pueblos. Nosotros queremos, y lo hemos dicho, volver a recuperar esta posición de no alineado, ¿ya? Y volver a ser una diplomacia que tenga influencia positiva y no que sea una simple resonancia de lo que Estados Unidos quiere en el mundo. Por lo tanto, América Latina va a ser una prioridad, y así como lo va a ser también África, donde tenemos que terminar con la Francia-África. Cristian Rodríguez, finalmente, para despedir el programa, un hispano que tenga nacionalidad francesa y que pueda votar, ¿por qué votar por Jean-Luc Mélenchon, por la Francia insumisa? ¿Cuál es ese mensaje que usted le deja a las personas que, si mismo a lo mejor no puedan votar, puedan apoyar lo que ustedes vienen desarrollando en Francia? Yo creo que no solamente porque estamos a la cabeza de la decisión de voto de nuestro pueblo, hoy día nosotros estamos el único líder que está a la cabeza de 4 o 5 que hay compitiendo en este lado, a la izquierda del tablero. Yo creo que lo que hay que decirlo a nuestro amigo franco latinoamericano es de que aquí hay una opción muy clara, no solamente de influenciar, como lo he tratado de explicar, al interior de la vida de los franceses, sino también de crear una posibilidad real de cambio de mundo. Europa no tiene más que ofrecer hoy día que una triste guerra mundial o una avalancha de extrema derecha. Ese campo está disputando con nosotros. No hay ni centros, ni hay ni proyectos sociales democráticos de socialdemocracia que han demostrado claramente su fracaso, ¿ya? Yo creo que lo que está presente, y eso es una invitación a defender el campo, ¿ya?, de la humanidad, de los pueblos, a defender el campo del humano, de lo ecológico, de lo diverso, de lo profundamente social que necesitamos construir. Entonces, tienen que ayudarnos para que Francia logre ser lo que siempre fue en esta relación de igual a igual con nuestros pueblos de la América Latina. Es decir, lo que se juega en Francia se juega casi, digamos, de la mitad del mundo en estos momentos. Imagínate el escenario: Mélenchon en Europa, Petro en Colombia, Lula en Brasil. Evidentemente que otro abrazo nos daremos para el fin de año del 22, si esos 3 proyectos logran ganar, se cambia absolutamente la geopolítica mundial, ¿eh? Y yo creo que estamos todos siendo no latinos, no franceses, sino que aquí hay una obligación de una visión universalista, profundamente humana, viviendo todos en este planeta Tierra. Tenemos que pensar que todas las fuerzas del progresismo que ayuden a construir y a destruir el capitalismo salvaje, es obligación de estar presente, es obligación de votar. Llamen a los hijos y a las hijas a inscribirse, a votar y a participar, no solamente aquí, sino, insisto, también en Colombia, también en Brasil, que son nuestros 3 grandes países que van a tener elecciones presidenciales. Cristian Rodríguez, responsable de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa, la France Insoumise. Es una plataforma política de izquierda. Agradecerte, Cristian, verdaderamente tu análisis, esta exposición de la posibilidad de que Jean-Luc Mélenchon llegue a la presidencia en Francia, ahora en el mes de abril. Y de verdad ha sido un placer y estaremos atentos siguiendo el desarrollo importante, necesario, interesante para la geopolítica mundial, y cuenta con
Nuestro programa siempre abierto a cualquier cosa que podamos apoyar en bien de la paz y la justicia social, no solamente en Francia, sino del mundo. Cristian. Querido Eliezer, muchas gracias por la invitación. ¿Ah? Sigamos en contacto, por supuesto, cualquier otra pregunta, intercambio y deseos de sumar fuerza, aquí estamos. No olviden de ir a consultar esto, está en las redes, ¿ah? El futuro en común en nuestro programa, y no olviden de marcar un like de adhesión a Jean-Luc Mélenchon. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Cristian. Muchas gracias a Bilbao. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Y si este programa ha sido del agrado de ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Tengan ustedes feliz resto de día y muchas gracias.